La Ciudad de México está en proceso de transformación. Ya se redacta nuestra Carta Magna. ¿Las nuevas leyes nos harán mejores ciudadanos? El proyecto de Constitución de la Ciudad de México está siendo redactado por un grupo de 29 personas notables que conocen bien a bien cuáles son las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. En diversos momentos de mi vida me vi involucrado con los temas de violencia. Por un lado siendo víctima y después victimario. Justificarse es muy fácil, entenderlo es lo complejo. Y para entender habría que entender al menos 5 grandes fuentes de posibles factores de riesgo, ¿no? La familia, cuando hay violencia en la familia, cuando hay abuso sexual en la familia, cuando hay largas jornadas de trabajo y entonces no hay una buena atención desde que eres niño. Si nos vemos en términos de lo social, no en términos de las familias, sino en términos sociales, ahí vamos a encontrar factores de desorganización social, pues factores en términos de las posibilidades que hay para acceder a drogas o armas en las comunidades y los barrios. Si lo vemos en términos internos de las personas, pues hay un tema de no tener un buen control interno, de no tener una buena autoestima. Una vez promulgada la Constitución de la Ciudad de México en el año 2018, la seguridad, la policía dependerán del gobierno de nuestra metrópoli. ¿Cómo se mejorarán las condiciones de seguridad y de delincuencia? A veces en tu calle, en el barrio, te peleas con el vecino porque te puso el carro en la entrada. Cuando sucede eso, regularmente el conflicto se dirime a golpes entre dos particulares. Se dirime a insultos. Entonces participa ya no solamente el adulto, sino también participó el hijo joven contra el otro hijo joven. Y estas rivalidades de vecinos a veces terminan trágicamente en homicidios. Así es. Si tuviéramos nosotros un órgano que estamos proponiendo, es las juntas de mediación comunitaria. Entonces, yo tengo un problema, voy y digo, oiga, yo tengo un problema con mi vecino, ahí ya hay un equipo de vecinos que han sido preparados para la mediación, que le van a ir a tocar la puerta al otro vecino, van a llamar a una conciliación y no es algo que termine en la procuraduría, sino es algo que se dirime en la comunidad. Y que desde luego entonces, esas dos personas van a decir, el problema no es entre usted y yo, el problema es que no tenemos un estacionamiento para guardar los autos. Claro, se van a ir a la causa. Se van a ir a la causa, entonces van a tener que encontrar mecanismos de resolución de los problemas y de los conflictos de manera no violenta. La segunda que me parece importante en términos de la procuración de justicia es como si yo me equivoco y te digo, no, pues discúlpeme 20 años después, discúlpeme, pues me equivoqué, pues usted no era el culpable. Sí. Pues tiene que haber un mecanismo para que el Estado le repare el daño a esa persona. No existe en la actualidad. No existe en este momento, ¿no? ¿Qué piensa hacer la Constitución de la La Ciudad de México? Constitución está reconociendo la reparación del daño en ese sentido. El deporte, la cultura, la recreación son fundamentales para el desarrollo de una ciudad y por ello será eje central este tema en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros hemos insistido mucho en que en el ámbito educativo no solamente tiene que ser la educación formal, la educación no formal, la educación popular y la educación científica. También tiene que estar la educación artística. La otra es que todas las representaciones culturales de la ciudad se reconocen también desde la perspectiva pedagógica. Es decir, el arte, la cultura, lo que genera un escritor, etcétera, no lo estamos viendo como el escritor o el artista, sino como el patrimonio cultural, como el derecho a la cultura, ¿no? Que es distinto a simplemente decir tienes derecho al arte. La educación es el motor de desarrollo de cualquier población y es por ello que en la Constitución de la Ciudad de México se prevé que el modelo educativo de nuestra metrópoli vaya de acuerdo a su contexto. Esta ciudad, para mi parecer, necesita tener su propio modelo educativo para atender primera infancia, su propio modelo educativo para atender a la gente en primaria, en secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura y que sea un modelo educativo de educación gratuita que garantice que un chavo de 16 años va a encontrar un modelo educativo en la preparatoria que lo va a motivar a llegar justamente a la licenciatura y que no se le va a coartar
el derecho a estudiar la licenciatura a través de un examen de admisión, sino que sea un examen que lo pueda nivelar y que le pueda permitir justamente competir con sus demás compañeros en el nivel de licenciatura y que esta licenciatura sea gratuita. Pero lo más importante es que el Estado, la Ciudad de México, este grupo de personas que estamos redactando, entremos a discutir si queremos tener un modelo educativo para una ciudad que habla de una ciudad de derechos, que habla de una ciudad progresista. El 27 o 28% de la gente que no termina la secundaria o la preparatoria se va porque la escuela no les gusta. Y no es un problema de que a los jóvenes no les guste la escuela, sino que el diseño educativo está mal hecho. El correcto suministro de agua es uno de los retos a vencer en la Ciudad de México. ¿Qué prepara la comisión redactora de la Constitución para poder abastecer de manera eficiente este recurso? Tal cual tiene que decir la Constitución, el agua es un derecho humano de todas y todos los habitantes de la ciudad y no podrá ser privatizado. Es un bien público. Y desde ahí estamos construyendo otra perspectiva con relación al agua. Lo que la Constitución tiene que garantizar es que nadie nos va a venir a privatizar el derecho al agua, ¿no? O sea, no es posible que de repente algunos piensen, no, privaticémosla y con eso el agua se conserva. Así no es, así no nos pasa. La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo año 2018. Los habitantes tendremos un marco jurídico que nos protegerá y que mejorará nuestras condiciones de convivencia. ¿Cómo ve a nuestra metrópoli en 5, en 7, en 10 años? Veo una ciudad en donde la procuración de justicia no pasa por la cárcel, pasa por resolver los conflictos con justicia restaurativa y fundamentalmente con la mediación de los conflictos. La prevención del delito. Desde ahí, la prevención con la educación, la prevención social desde la salud, la prevención social desde una vivienda habitable, ¿no? Veo una ciudad ya no con viviendas de 45 metros cuadrados. Veo una ciudad que realmente pueda empezar a construir viviendas adecuadas con equipamiento urbano en donde la gente quepa, no en donde la gente sea expulsada, ¿no? Capitalinos, mexiqueños, mexicalinos, ¿cuál será nuestro gentilicio? ¿Qué opina nuestro notable? De pensarlo yo no he tenido oportunidad, pero cuando pregunto, pues van desde recuperar el de chilangos, que no se nos quite. No, o sea, es lo que la gente dice, o sea, ellos quieren ser eso, entonces creo que más allá del gentilicio, yo lo que quiero es que la gente viva una ciudadanía plena en la Ciudad de México. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?